Estábamos en el método del punto fijo, ¿verdad? Estábamos viendo en qué consiste el método, lo hemos aplicado. En realidad, lo que se trataba el método era de encontrar una función, ¿no? Una función g. Esta función, ¿qué tendría que suceder? De su derivada en valor absoluto para cualquier punto tendría que ser menor a uno. Cualquier punto en un intervalo a, b, ¿no ve? Básicamente eso, ¿no? Ahora, entonces, el algoritmo para poder implementarlo en la computadora en Octave, ¿en qué consistiría? Si ya tengo la función g, ya todo es bien sencillo para realizar el algoritmo. ¿Qué es lo que necesita la computadora? Necesita la funcióncita g. Lo más difícil va a ser encontrar la función g, ¿no? Una vez teniendo g, solamente le mando esa función g. Además, ¿qué más va a necesitar? Va a necesitar el punto inicial, ¿no? X sub 0 es lo que va a necesitar. Por supuesto, el programita también tiene que necesitar el error esperado, ¿no? El error que yo quisiera, el mayor error que yo quisiera cometer, ¿no? Siempre le hemos llamado E, por ejemplo, ¿no? Y también, como siempre, para todos los métodos, le estamos mandando el número máximo de iteraciones que podemos realizar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el método? Si tienes ya la función cita g, entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es ejecutar, ¿no ven? Es aplicar la fórmula del método. Como es un método abierto, aplicamos la fórmula para poder calcular los valores actuales. ¿Y la fórmula cuál es? La fórmula simplemente es la función g, nada más. Entonces, aquí está, ¿no? Aplicamos la función g en esta partecita, g de x sub i. Evaluamos x sub i en g. X sub i al principio va a ser x sub 0, ¿no ve? El primer valor. Entonces, con ese x sub 0 voy a poder obtener otro valorcito, ¿no ve? Como siempre, el valor actual, un x sub i más 1. Entonces, es la parte más importante del algoritmo, ¿no? Aplicamos la fórmula. Y la formulita simplemente es la función g. Ahora, ¿hasta cuándo habíamos dicho, no? ¿Hasta cuándo? Generalmente lo aplicamos a el método hasta que el error absoluto sea menor al error esperado, ¿no? Entonces, ¿qué es el error absoluto? Valor actual menos el valor anterior en valor absoluto menor al error esperado, que sería E, ¿no ve? Entonces, si es así, si es que hemos llegado a que esto sea menor a E, entonces tenemos que terminar el programa. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado la solución, ¿no? Entonces, por eso colocamos una banderita, termina en uno, ¿no? Una variable termina, lo ponemos en uno, que es señal de que ya hemos encontrado la raíz. ¿Y cuál es la raíz? El último x sub i más 1 encontrado, el valor actual. Pero si no, tengo que volver a repetir, ¿no? El método, tengo que volver a aplicar la fórmula, ¿no? En este caso, la fórmula es la función g. Pero ya no será con el mismo x sub i, ¿no? Tendrá que cambiar el valor de x sub i. El x sub i va a ser el x sub i más 1 actual. Cambia con el actual, ya tenemos que trabajar, ¿no? Y esto se repite hasta que encontremos la raíz, ¿no? Entonces, por eso hemos puesto aquí un mientras. Si termina en 0, sigue repitiendo, sigue repitiendo. Y si termina en 1, ya se sale. Además, hemos dicho que también puede terminar el programa si hemos llegado al número máximo de iteraciones que yo le he indicado al programa, ¿no? Entonces, para eso tengo una variable i que me cuenta cuántas veces estoy repitiendo el programa. Por eso estoy aquí sumando. I igual a i más 1, ¿no? Entonces, si yo llego ya a pasar el número de veces que yo quería realizar el programa o repetir, entonces también termina el programa, ¿no? Entonces, en eso consiste el algoritmo del punto fijo. Bien, ahora lo llevaremos a Octave, este algoritmo. A ver, este algoritmo ya lo tenía ya también en Octave. Abrimos nuestro Octave, ¿no? Y
Si se fijan aquí ya lo tengo transcrito al algoritmo, ¿no? Que es lo mismo pero en sintaxis de Octave. Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho? Recibimos la funcióncita g, ¿no? Luego recibimos el punto x sub 0. Aquí lo estoy recibiendo en una variable a, pero después ya lo estoy almacenando, ¿no? En una variable x sub i, que le he llamado xi nomás, ¿no? Y luego recibo el error esperado en la variable e y el número de iteraciones, ¿no? Entonces aquí está el while, que es lo mismo que este mientras que está aquí, ¿no ve? Es lo mismo que el mientras. ¿Cuándo se va a repetir el programa? Se va a repetir siempre y cuando no hayamos encontrado la raíz. Entonces, siempre y cuando esta variable termina sea 0. Y siempre y cuando yo no haya alcanzado a superar el número de iteraciones. El número de iteraciones está en esta variable. Y el número de veces que estoy repitiendo en la variable i, ¿no ve? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Aplico el método, hemos dicho, ¿no ve? Entonces aquí tengo que hacer que g se evalúe en x sub i, ¿no? Y esto tengo que almacenarlo en un nuevo valor actual, que sería x sub i más 1. Yo le he llamado xi ma1, ¿no? Para no escribir x sub i más 1, ¿no? Entonces, ahí evalúo, ¿no? Si he llegado a que el valor absoluto el error absoluto es menor que el error, termina entonces mi programa, ¿no? Si no, entonces yo en la variable res, que es el resultado de mi función, voy a almacenar el último valor que he hallado, ¿no? El x sub i más 1. Si no, el valor de x sub i va a cambiar, va a ser el nuevo x sub i más 1. Y esto se repite varias veces, ¿no? Entonces, lo ejecutaremos para para el problemita que hemos hallado el día de ayer, ¿no ve? Para el problemita de ayer habíamos hallado una función g que sí nos ha funcionado, ¿no? ¿Cuál era la funcióncita g? Era esta, ¿no? A esta le hemos hallado su derivada incluso, ¿no? Le hemos hallado su derivada y hemos tardado un buen rato, ¿no? Pero esta es la función g. Entonces la vamos a colocar en octave a esta funcióncita g. Nos vamos al octave, ventana de comandos, para definir una función anónima, el formato, tenemos que usar el formato de la arroba, ¿no ve? G igual arroba, paréntesis x, cierro paréntesis y declaro, ¿no ve? Mi funcióncita. Entonces, raíz cuadrada, dice, ¿no ve? Raíz cuadrada ¿de qué? De 10 dividido entre x más 4. Dice, entonces, en octave, raíz cuadrada se escribe SQRT. Entonces, ¿de qué? De 10 dividido entre x más 4. Y para culminar, sabemos que antes de la multiplicación, división, elevado, ponemos un puntito. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos la función g. ¿Qué nos resta? Solo llamarle, ¿no? Solo nos resta llamarle a nuestro programita. Copiar, pegar. Estoy llamándole con la función g. ¿Cuál era el valor inicial? Me parece que era 1. A ver, veremos. Ayer, con el ejemplito que hemos visto, me parece que el valor inicial x sub 0 era 1. ¿Ves? Era 1. El error máximo era 0.201. El número máximo de iteraciones le daremos uno cualquiera, por decir 10. Veamos. Entonces, fíjense que ya nos está calculando los valores. ¿En dónde está el resultado? Ya sabemos que está en el valor actual, en esta columnita, ¿no? Donde dice x y más 1, x sub i más 1. Estos son los resultados. Y el último resultado es este, 1.36513. ¿No ve? Entonces, ¿qué hemos sacado nosotros? Recordemos, ¿no? Con esa funcióncita que hemos sacado de resultado, así haciendo los cálculos el día de ayer. Hemos sacado 13651, ¿no? 13651. Ha sacado lo mismo, ¿no ve? Entonces, esa sería la raíz aproximada de mi funcióncita f, ¿no? La funcióncita f, ¿cuál era? La funcióncita f no es esta, ¿no? No es esta. La funcióncita f es esta, es la funcióncita f, ¿no? Esa sería la raíz aproximada.
Ahora, nos recordaremos de que hemos hallado, ¿no es cierto?, la raíz de esta ecuación. Hemos hallado la raíz. ¿Dónde estaba la raíz? Perdón, hemos hallado la derivada de esta funcióncita, ¿no? Hemos hallado la derivada. Yo quería mostrarles y quiero mostrarles cómo hallamos la derivada en el octave, ¿ya? Entonces vamos a irnos a esa parte. ¿Cómo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es cargar el paquete necesario para poder realizar esto, ¿ya? Tenemos que cargar el paquete que se hace con este comandito, ¿no ve? pkg load symbolic, para que podamos hallar la derivada de una función. pkg load symbolic, ¿ya? Luego tenemos que definir cuál es la variable independiente, en este caso es x, ¿no ve? Entonces, eso se logra con el comando sims x, ¿ya? Ahí esperamos un momentito, ¿no? Y ya sale el cursor para que nosotros podamos definir la función. ¿La función cuál era? La funcióncita g en este caso, ¿no ve? Era, le voy a llamar h en este caso, que es lo mismo, ¿no? Le estoy dando otro nombre nomás. SQRT, ¿no es cierto? ¿De qué? De 10 dividido entre x más 4, ¿ya? Entonces, esta es mi funcióncita g. No necesito ponerle el formato del punto en este caso. Lo único que estoy haciendo es definir una función para sacarle su derivada, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí está la funcióncita y me lo ha escrito a su modo el octave, ¿no? Ahora, para sacar la derivada es el comando diff, ¿no? Diff, con dos Fs. Diff de h y tenemos aquí que me lo saca la derivada. Si ustedes quieren comprobar si han derivado bien, ¿no? Podrían usar este comando. Y lo hemos puesto de esta forma, lo hemos hecho los cálculos el día de ayer, porque quería mostrarles que evidentemente saca lo mismo, ¿no? Ahora le da su formato también el Octave, ¿no? Le da y lo acomoda los datos a lo que el Octave ve conveniente. Y nosotros hemos hecho eso para poder ver que el resultado es lo mismo. Miren, aquí está la derivada que hemos hallado de la función g el día de ayer. Es menos la raíz de 10 dividido entre x más 4. Que es lo mismo que esto, ¿no? Menos la raíz de 10 por la raíz de 1 dividido entre x más 4. Si multiplicamos, si lo metemos esta raíz de 10 adentro, es lo mismo que esto, ¿no ve? Raíz de 10 dividido entre x más 4. Dividido entre 2 por x más 4. Dividido entre 2 por x más 4. Y todo negativo, ¿ves? Entonces, hemos podido observar de que estamos haciendo bien, hemos derivado bien, ¿no? Bien, una puntualización es esa, hallar la derivada con el octave. Otra puntualización que quería hacerles. ¿Qué pasa si yo a mi programita yo le doy una función g equivocada? Una función g que hemos dicho que no nos va a servir para poder hallar la solución. ¿Qué sucede? Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Aquí, ¿cuál es la primera función g que habíamos hallado de forma, y habíamos dicho que esta es la función g, es una función que no nos va a servir porque no cumple las condiciones, hemos dicho, ¿no ve? No cumple las condiciones. Entre ellas, la derivada de esta, eh, su valor absoluto no es menor a 1, ¿no? Y además, evaluándolo, esta función g, en el intervalo que nos han dado 1, 2, el resultado no está dentro del intervalo 1, 2, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa si yo lo hago funcionar al programita? Veremos, ¿no? Veremos qué es lo que sucede. Y yo lo voy a llamar J esa funcióncita. Puede llamarse lo que sea, ¿no? Pero va a representar esa función g que habíamos hallado primero el día de ayer, ¿no ve? Entonces es x al cubo más 4x al cuadrado menos 10 más x, ¿no ve? Ya sabemos, antes de los elevados, el símbolo de la multiplicación, siempre un puntito, ¿no ve? Ahí está. Entonces, x al cubo, revisaremos, más 4x al cuadrado, menos 10 más x.
Esta es la funcióncita. ¿Ya? Ah, pero yo quiero que, no quiero que hallar la derivada de esto en este caso. Voy a definirme una función anónima. Esta vez sí tengo que usar el formato de la arroba, ¿no ve? J1 lo estoy llamando, para definir lo mismo. X al cubo más 4x al cuadrado menos 10 más x. Ahí sí. Aquí es multiplicado, ¿no? Multiplicado. Punto. Listo. J1, digamos. Esa es mi funcióncita g. ¿Qué pasa si yo le llamo? Ahí está. Vamos a llamarle con el programita del punto fijo. En este caso la g se llama J1, ¿no ven? Y con los mismos parámetros. Fíjense lo que ha pasado, qué ha sucedido. En realidad, ¿qué es lo que ha empezado a hacer? Ha empezado a hallar valores del x sub i más 1 actual demasiado grandes, inmensamente grandes. Y al final tan grandes de que se ha desbordado, ¿no? La memoria. Ha encontrado de que ya no puede representar semejantes números. En otras palabras, ya no ha podido hallar la solución con esa funcióncita g. Por eso decimos de que esa función g no nos va a servir para hallar el resultado, porque lo mismo nos iba a pasar a nosotros si hubiésemos intentado calcular o aplicar el método del punto fijo, ¿no? En el papel íbamos a toparnos con una muralla, ¿no? O sea, una función g que nos hubiese empezado a dar valores que son muy grandes y nunca hubiésemos hallado la solución. Fíjense esta otra funcióncita, esta otra función que ayer también hemos hallado, ¿no? Y habíamos dicho también, igual que no es válida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando evaluamos la función en el intervalo 1, 2, el resultado no sale no está dentro del intervalo 1, 2. Habíamos dicho eso, ¿no? Entonces, a ver, lo probaremos. Aquí igual lo vamos a poder llamar J2, digamos. El formato de el arroba vamos a darle, ¿no ve? Entonces, ¿qué dice? Dice que es igual a 10 dividido entre x elevado al cuadrado más 4x. 4 por x significa, ¿no ve? Siempre antes de un elevado, antes de una multiplicación, un puntito. Ya, entonces aquí está el J2. Si lo llamo, digamos, con el método del punto fijo, con esa funcióncita, ¿qué sucede? A ver, le voy a dar 20 iteraciones, ¿ya? Le vamos a dar 20 iteraciones. Ahí está. Lo mismo, ¿no? Fíjense que empieza a dar resultados inmensos y grandes, ¿no? Se dispara, en otras palabras. Si le doy incluso más iteraciones, empieza a darme errores, ¿no? O sea, valores que no tienen sentido ya. Entonces, por eso decimos que no todas las funciones g que yo hallé van a servir. Tenemos que evaluar las dos condiciones siempre. Siempre tenemos que evaluar estas dos condiciones, ¿no? Primero, de que la funcióncita g, si lo evalúo en cualquier punto del intervalo AB, el resultado me tiene que dar dentro del intervalo. Además, que la derivada de esta funcióncita g en cualquier punto dentro del intervalo AB, siempre me tiene que dar menor a 1. Por supuesto, la derivada en valor absoluto. Eso me va a garantizar de que el resultado vamos a poder encontrar. En otras palabras, a esto se llama de que la funcióncita g converge, ¿no? ¿Converge a qué? A la raíz, ¿no? Si no podemos encontrar la solución con una función cita g, entonces esa función g diverge, se llama, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos terminando el método del punto fijo. Vamos a entrar al siguiente tema, si es que no tienen ninguna consulta hasta acá. Muy bien, entonces,
pasaremos al siguiente tema, ¿no? Ya con esto hemos terminado todos los métodos, ¿no? Para poder hallar la raíz de una función no lineal, eso tenemos que recordar. Ahora nos vamos a ir al otro lado, nos vamos a ir a las funciones lineales ya también, ¿ya? Ahora, no solamente vamos a ver una función lineal, nos vamos a poner a estudiar un sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? Ese va a ser ya nuestro siguiente tema. Sistemas de ecuaciones. En este caso vamos a empezar con sistemas de ecuaciones lineales. Ahora yo les pregunto, ya hemos visto esto. ¿Qué significa o qué es una ecuación lineal? A ver, ¿qué me dice? Nadie. Creo que vamos a aplicar el método del punto fijo a los estudiantes. Parece que diverge, no existe una, no existen los estudiantes. No se hacen presentes, no se hacen sentir. A ver, alguien que me diga qué es una ecuación lineal o lo contrario, una ecuación no lineal que nos va a dar solamente para recordar, ¿no? A ver, ya, muy bien. Sí, está bien la respuesta, ¿no? O sea, es una ecuación lineal sería una ecuación donde sus variables independientes, recordemos, ¿no? A ver, hay una respuesta más. Eso es una o más variables, es lo que le decía, ¿no ve? Puede haber una o más variables independientes, ¿no? Entonces, esas una o más variables independientes están elevados a cero o a uno, nada más, no puede ser mayor, ¿no? El número al cual estas variables están elevadas. Y es contrario a lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Hemos visto ecuaciones no lineales, donde las variables independientes o variable independiente, en nuestro caso, estaba elevado a un número mayor a uno, ¿no? Entonces no tienen que olvidarse eso y es importante que lo recordemos porque vamos a definir cómo va a presentarse, cómo van a presentarse los problemas de este ahora, ¿no? Para estas ecuaciones lineales, ¿ya? Entonces habíamos dicho, puede ser una o varias variables independientes o variables, si ustedes gustan llamarle, ¿no? Entonces, ¿cuántas variables independientes van a haber? Vamos a decir que vamos a tener n variables independientes. Muy bien. ¿Cómo les vamos a llamar a estas variables? Les vamos a llamar en orden, ¿no? Le vamos a dar un orden. A la primera variable le vamos a decir que se llame x sub 1. A la segunda le vamos a decir que se llame x sub 2. A la tercera, x sub 3. A la última se llamará x sub n. Muy bien, ahí está las n variables, ¿no? Ahora, ¿qué más vamos a tener? Esas variables van a tener sus acompañantes, ¿ya? ¿Cuáles van a ser sus acompañantes? Van a ser los coeficientes, son solo números.
números simplemente, ¿no? Que son constantes. Esas acompañantes también van a tener su nombre. Y eso va a depender de qué el nombre. Va a depender del número de fila y número de columna en la cual esté estos coeficientes. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a tener varias filas. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener varias ecuaciones. Ya les había dicho, no solamente vamos a resolver una sola ecuación. Vamos a resolver un sistema de ecuaciones, es decir, varias ecuaciones ya también. ¿Cuántas ecuaciones? N ecuaciones, ¿ya? Entonces, vamos a tener N variables, N ecuaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, si lo acomodamos en filitas a estas ecuaciones, como se ve acá, vamos a poder ver que tenemos N filas, ¿no es cierto? Y vamos a poder ver que también podríamos observar N columnas. Por ejemplo, si yo quisiera darle el nombre a este primer coeficiente y decimos que depende de qué fila y columna está, entonces este primer coeficiente se llamará A sub 1, 1, porque está en la fila 1, en la columna 1, ¿ya? Entonces, este coeficiente A sub 2, 2, ¿por qué se llama así? Porque está en la fila 2, columna 2. Así tendremos varios coeficientes hasta llegar al A sub n, n. Muy bien, entonces hasta ahí todo bien, hemos descrito la parte izquierda de nuestras ecuaciones, pero van a estar igualadas a ciertas constantes. Esas constantes también les tenemos que dar un nombre. Les vamos a llamar B, ¿ya? B grande. ¿Y cuántas B's vamos a tener? ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos N. Entonces vamos a tener N constantes, ¿no? N B's vamos a tener, ¿no? Entonces nuestro problema desde ahorita se va a presentar en este formato, ¿ya? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a representar nuestro problema en términos de matrices. Bien, entonces tenemos que recordar todo, bueno, una parte de lo que es, o lo más importante, de lo que es la teoría de matrices, álgebra lineal, en otras palabras, ¿no? Entonces tenemos que recordar algunas cositas. Primero, vamos a ver cómo vamos a representar esto en forma de matrices. Bien, es posible y es fácil ver de que toda esta parte de los coeficientes y también la parte de las variables puede ser representado en forma de matrices. Los coeficientes, veamos primero los coeficientes. Si yo me imagino una matriz que yo puedo llamarle cualquier cosa, en este caso yo le voy a llamar A mayúscula. Si en esta matriz yo lo meto solamente todos los coeficientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a lograr? Voy a lograr tener una matriz de ¿cuántas filas? N filas. ¿Cuántas columnas? N columnas. Una matriz con la misma cantidad de filas y columnas, ¿no? Bien, ahora, ¿dónde lo puedo meter a estos en las variables independientes? ¿A cuántas variables independientes? Son n variables independientes. ¿Dónde lo puedo meter? Lo puedo meter en otra matriz, ¿no? Aquí, miren, estoy llamándole a esta matriz que estoy creando para estas variables independientes, le estoy llamando X mayúscula simplemente. Y es una matriz, pero solamente tiene una columna, ¿no? Y tiene n filas, ¿no? Ya hasta ahí tengo esta parte izquierda ya representada en forma de matrices. Ahora, más fácil, ¿no? Las constantes, ¿cómo lo podemos representar? También en forma de matrices, igual que hemos hecho con las variables independientes, ¿no? Aquí está, miren, aquí está la matriz. ¿Cuántas columnas tiene? Una sola columna. ¿Cuántas filas? N filas, ¿no? Entonces ya lo hemos representado en forma de matrices. Pero, ¿qué tenemos que hacer para poder terminar de representar nuestro problema?
tenemos que multiplicar la matriz A por la matriz X y decir que es igual a la matriz B. Entonces aquí tenemos que acordarnos de cómo tengo que hacer para multiplicar matrices. Ahí yo les pregunto, ¿cómo se realizaba la multiplicación de matrices? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Bueno, recordaremos entonces cómo se multiplicaba matrices. Bien, lo primero que tenemos que fijarnos cuando estamos multiplicando matrices es ver que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Lo primero, si es así, podemos multiplicar las matrices. Si no, no vamos a poder, ¿ya? Lo segundo, lo segundo que tengo que hacer es, para calcular cada una de las casillas del resultado o de la matriz resultado, lo que tengo que hacer es multiplicar cada filita por cada una de las columnas, o sea, cada filita de la primera matriz por cada una de las columnas de la segunda matriz y sumar los resultados, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplito en Octave. Ya, vamos a ver aquí cómo, cómo hacemos y recordamos. Vamos a recordar la multiplicación de matrices. A ver, en Octave. Primero, en Octave vamos a representar una matriz por medio de los corchetes, ¿no? Por medio de de estos símbolos, abre y cierra, ¿no ve? Como de los intervalos, igual. Entonces, para poder representar una fila o los elementos de una fila de una matriz, usamos el espacio. Para poder indicar que vamos a empezar otra fila, entonces usamos el punto y coma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ¿no ve? Mi matriz A, ¿qué valores tiene en su primera filita? El 2, 5 y el 10. Punto y coma, su segunda filita, ¿qué valores tiene? 19, 24. La tercera filita, punto y coma. ¿Qué valores tiene? 8, 12, 5. Y luego, enter, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tengo ya mi primera matriz. Un ejemplo de otra matriz con la cual vamos a multiplicar. Aquí dice la primera filita de mi matriz tiene el 1, 0, 0. En la segunda filita de mi matriz tiene el 0, 1, 0. La tercera filita tiene el 0, 0, 1. ¿Listo? Entonces ya tengo dos matrices. ¿A qué se irá igual la multiplicación de estas dos matrices? Entonces, ya les había dicho, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda, ¿no? En este caso, el número de columnas de la primera matriz es 3, tiene 3 columnas. El número de filas de la segunda matriz es 3, tiene 3 filas. ¿Puedo hacer la multiplicación? Puedo hacer la multiplicación. Muy bien. ¿Cómo hago para hallar cada uno de los elementos de la matriz resultado? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar fila por fila. La primera fila tengo que agarrar y multiplicar con la primera columna, ¿no? Que dice 1, 0, 0. Y ese va a ser, no solamente tengo que multiplicar, sino tengo que sumar los valores, ¿no es cierto? Y ese va a ser el primer elemento. ¿Qué es el primer elemento? Va a ser la fila 1, columna 1
de mi matriz resultado. Hagamos, a ver, 2 por 1 es 2. Sí, más, tengo que ponerle más. 5 por 0, 0. Más 10 por 0, 0. Resultado 2, ¿no es cierto? Entonces la fila 1, columna 1 de mi matriz resultado es 2. ¿A qué será igual la fila 1, columna 2 de mi matriz resultado? A multiplicar la primera fila con la segunda columna de mi matriz, de la segunda matriz, ¿no ve? Entonces, 2 por 0, 0, más 5 por 1, 5, más 10 por 0, 0. Resultado 5, ¿no? Entonces, así sucesivamente. Vamos a ver cómo se multiplica en octave. Simplemente uso, ¿no?, el símbolo de multiplicación para multiplicar. Voy a decir, en la matriz C se acumula el resultado de la multiplicación. A por B. Fíjense. Entonces, se puede notar, ¿no es cierto?, de que en la primera fila, primera columna, el valor resultado es 2, por lo que les había dicho. El resultado de la primera fila, segunda columna, es 5, por lo que les había dicho también. El tercero, a ver, el tercero será multiplicar la primera fila con la tercera columna de la segunda matriz. A ver, 2 por 0, 0, más 5 por 0, 0, más 10 por 1, 10. ¿Cómo se ha calculado la segunda? La segunda fila, la segunda fila, primera columna, este 19, ¿cómo ha calculado el resultado? Será calcular la segunda fila, multiplicar, ¿no es cierto?, por la primera columna de la segunda matriz. Será 19 por 1, 19, más 20 por 0, 0, más 4 por 0, 0. Resultado, 19. Entonces, con esto habríamos recordado cómo se multiplican las matrices. Ahora, yo les pregunto, esta matriz, ¿cómo se llama? Tiene su nombre, ¿no? Tiene su nombre esta matriz, la matriz B. A ver, ¿alguien recuerda? Claro, está en lo correcto, ¿no? Esta matriz se llama la matriz identidad, ¿no ve? Es la matriz identidad. Es muy importante esta matriz. Fíjense que en una de sus diagonales, todos sus valores son unos, ¿no? Pero no son cualquier diagonal, ¿no? Esta diagonal, ¿cómo se llama? Se llama diagonal principal. Ahorita vamos a recordar qué es la diagonal principal, ¿ya? Entonces, con esto habríamos recordado en qué consiste la multiplicación de matrices. Volveremos a nuestro tema, ¿no? Entonces, habíamos dicho que nuestro sistema vamos a poder representar como la multiplicación de una matriz A por la matriz X. Veamos, ¿no? ¿Qué tal si yo me pongo a multiplicar la matriz A por la matriz X? ¿Qué resulta? Entonces, lo primero que tengo que hacer, fijarme si el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz X, ¿no es cierto? Número de columnas de la matriz A, n columnas. Número de filas de la matriz X, n filas. Entonces se puede multiplicar. Perfecto. ¿Cómo multiplico? Ya, continuaremos entonces. Se observa, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Estábamos en la multiplicación de A por X, la matriz A por la matriz X, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía la multiplicación?
cada filita por cada columna, ¿no es cierto? Y sumar los resultados. La primera filita, ¿no es cierto? Tengo que multiplicar por la primera columna. Más bien, solamente la matriz X tiene una sola columna, más fácil, ¿no ve? Entonces ¿qué sería el resultado? A sub 1, 1 por X sub 1, más A sub 1, 2 por X sub 2, así sucesivamente, ¿no? Si se fijan, ¿qué es lo que me va a dar como resultado multiplicando? Me va a dar como resultado esto, ¿no? Hasta llegar a más a sub 1n por x sub n. Y así con la segunda filita hasta la última filita. Entonces la multiplicación de a por x me representa, ¿no? Representa y es lo mismo que escribir este conjunto de ecuaciones lineales, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y si digo igual a b, es lo mismo que decir, ¿no es cierto?, que esta multiplicación es igual a cada uno de los valores de las constantes, ¿no? Entonces, esta forma de representar en forma de matrices mi problema, mi sistema de ecuaciones, está correcta, ¿no? Podemos decir de que me representa cabalmente el problema, ¿no? Ahora, ya tenemos entendido cómo es el problema que nos vamos a dedicar ahora, ¿no? Ahora, ¿qué métodos hay para poder hallar las soluciones, ¿no?, a este problema de sistema de ecuaciones lineales? Tenemos varios métodos, ¿ya? Vamos ver qué tipo de métodos hay. Tenemos los métodos directos y los iterativos, ¿ya? Los directos básicamente se basan en la eliminación gaussiana. Lo básico es aprender entonces cómo realizar la eliminación gaussiana, ¿ya? Y los métodos iterativos, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es encontrar vectores, ¿no? Vectores de solución. Uno más vectores, es decir, valores actuales se van a convertir ya en vectores actuales, ¿no? Y también pueden basarse en el método del punto fijo, ¿ya? Entonces, para poder iniciarnos en los métodos, vamos a empezar con el método de la eliminación de Gauss, ¿no?, que tiene que ver con la eliminación gaussiana, es lo mismo, ¿no ve? Entonces, ¿qué me dice este primer método? ¿Ya? Este primer método directo. ¿En qué consiste? Bueno, dice, usted tiene una matriz A, tiene una matriz B. Sí, júntelas, dice. ¿Ya? Júntelas. Lo primero que tiene que hacer es juntarlas, ¿no? Juntarlas y armar una matriz resultante que usted le va a llamar matriz ampliada, ¿ya? Se va a llamar matriz ampliada esta matriz resultante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi matriz A, tengo mi matriz B. Juntarlas simplemente es poner a las dos matrices una al lado de la otra. Y la resultante o el resultado de juntarlas de esa manera se va a llamar matriz resultante, ¿ya? O matriz ampliada, ¿ya? Matriz ampliada se llama. Muy bien, ¿qué más? No solo eso, ¿no? Sino además, dice, esta matriz ampliada, ¿qué tiene que hacerle? Usted tiene que volverla triangular superior. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora yo les pregunto, ¿recuerdan ustedes qué es una matriz triangular superior? A ver, adelante, ¿alguien? Claro que sí. Pregunto, ¿no? ¿Qué es una matriz triangular superior? Triangular superior.
Sí, el compañero se acerca a la respuesta, ¿no? Pero recordaremos, ¿no? Exactamente qué era una matriz triangular superior. ¿Ya? Primero, una matriz triangular superior. Para podernos recordar que era una triangular superior, tenemos que tener claro cuál es la diagonal principal de una matriz, ¿no? La diagonal principal habíamos dicho, ¿no es cierto?, que es esta diagonal, ¿no es cierto?, que baja hacia abajo y empieza en la esquina superior izquierda. Esa es la diagonal principal de una matriz. Y cuadrada, sí, de una matriz cuadrada. Cuadrada significa que tiene el mismo número de filas, mismo número de columnas. Bien, ahora la diagonal principal, ¿cómo también podríamos identificar todos los elementos de la matriz que tengan la misma fila y la misma columna son parte de la diagonal principal? Es decir, la fila 1, columna 1, misma fila, misma columna, es parte de la diagonal principal. El elemento de la fila 2, columna 2, es parte de la diagonal principal, ¿no? En otras palabras, donde, ¿no es cierto?, la, donde I es igual a J, siendo I las filas y siendo J las columnas, ¿no? Esta es la diagonal principal. Eso primero tenemos que tener bien claro, diagonal principal. Ahora sí nos vamos a la matriz diagonal, a la matriz triangular superior, ¿no ve? ¿Qué es? Es aquella matriz donde todos los elementos debajo de la diagonal principal son ceros, como se observa acá en esta matriz de ejemplo, ¿no? Fíjense que todos los elementos debajo de la matriz o la diagonal principal son ceros. Los demás, no. Pueden ser ceros o no, pero lo que importa que es todos los elementos debajo de la diagonal principal son ceros. En otras palabras, todos los elementos donde la fila es mayor a la columna son ceros. Por ejemplo, la fila 2, columna 1, vemos que 2 es mayor a 1. Ese elemento debe ser cero. Otro ejemplo, la fila 2, la fila 3, perdón, columna 2, que es este elementito. Sabemos que 3 es mayor a 2. Ese elemento debe ser cero. Esto se representa de esta manera, donde I son las filas y J son las columnas, ¿ya? Entonces, eso es una matriz diagonal superior. Es lo que tenemos que lograr con el método de la eliminación gaussiana, ¿ya? A ver, volveremos a nuestro método. ¿Dónde está? ¿Qué nos dice entonces? Nos decía el método, halle su matriz ampliada. 2. Esta matriz nueva, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que lograr que sea una matriz triangular superior. Es lo que tiene que hacer. ¿Cómo tenemos que lograr eso? Tendríamos que modificar esta matriz, ¿no es cierto?, de alguna manera para lograr de que sea una matriz triangular superior, de alguna forma, pero esa forma no tiene que hacer variar la esencia de la matriz, ¿no es cierto? Podemos cambiar su forma, pero tiene que seguir siendo la misma matriz. ¿Es posible eso? Sí, es posible, ¿ya? Para eso se aplican ciertas operaciones elementales sobre las matrices que nos dicen que no vamos a cambiar la matriz, simplemente vamos a cambiar su forma. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas operaciones elementales? Uno, una operación que podemos aplicar a la matriz para poder lograr nuestro objetivo es intercambiar filas. Si yo a esta primera fila lo pongo en la última fila, la matriz seguirá siendo la misma. O en otras palabras, si yo le pongo a la primera fila, a la última fila, ¿el sistema de ecuaciones cambiará? No,
Estamos hablando de la misma cantidad de ecuaciones, misma cantidad de variables. Lo único que hemos hecho es cambiar su posición, ¿no es cierto? Entonces, si yo intercambio cualquier fila y lo coloco en cualquier otra fila, no afecta a la matriz, es la misma matriz, ¿ya? Es una de las primeras operaciones elementales que podemos realizar. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Lo que podemos hacer, ¿qué tal si se me ocurre a toda esta filita multiplicarlo por un número? ¿Altero a la matriz? No altero la matriz, porque recuerden, esta matriz, cada filita representa una ecuación. Si a la ecuación lo multiplico por un número cualquiera, la ecuación cambia. No, simplemente esa ecuación es un múltiplo, simplemente, ¿no es cierto?, de la anterior ecuación. Entonces, esta filita, si lo multiplica con cualquier valor, es un múltiplo de la anterior filita que tenía originalmente. No cambia la matriz. Perfecto, hasta ahí todo bien. ¿Qué más puedo hacer? Si además yo quisiera cambiar esta filita, sumándole, ¿no es cierto?, mi misma filita con un múltiplo de otra filita, y los reemplazo los valores resultantes de hacer esa operación en mi filita, donde estoy viendo, cambia la matriz. La regla me dice que no cambia la matriz. Entonces también yo puedo cambiar los valores de mi filita sumándome como filita a otra matriz, a una matriz, pero que sea múltiplo de esa otra matriz, a un múltiplo de la otra filita, ¿no es cierto? Si hago eso, tampoco cambio, ¿no?, la raíz o la esencia de la matriz, no cambia. Entonces, fíjense que podemos hacer tres operaciones básicas con mi matriz y aplicando esas tres operaciones voy a lograr que todos los elementos debajo de la diagonal principal sean cero. Eso va a ser mi propósito en este método, buscar que sean ceros, ¿ya? Entonces, primero lo que voy a hacer es enfocarme en esta parte del intercambio de filas, ¿ya? En esta partecita del intercambio de filitas, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, si tuviese esta matriz, generalmente en este método de la eliminación gaussiana voy a estar interesado en que la diagonal principal no tenga ceros, ¿ya? Como en este caso, miren aquí en la diagonal principal tengo un cero, ¿no? Entonces no está bien que empezar con una matriz de ese estilo para poder buscar la solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que puedo hacer es intercambiar con una filita que esté debajo de esta fila, ¿no es cierto?, donde este elemento de la diagonal principal no sea cero, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Lo que podría hacer, en vez de esta filita, yo podría intercambiar con la siguiente que está más abajo, esta de aquí. Podría intercambiar posiciones y con eso no alteraría la matriz. ¿Por qué? Porque es una de las primeras operaciones elementales sobre matrices, ¿no ve? Entonces puedo hacer, miren que aquí he hecho eso. Esta segunda filita lo he trasladado y le he vuelto la tercera fila. Y la tercera fila lo he trasladado y le he vuelto la segunda fila, ¿no ve? Entonces, es sencillo la forma de poder intercambiar. En este caso voy a hacer un programita, ¿ya? Fíjense que aquí en la fila 2, columna 2, estaba el cero, el cero del problema, ¿no? El cero donde no debía estar, está en la fila 2, columna 2. Entonces, podemos crearnos un programita que dado la fila y columna, en realidad solamente necesita el número 2, ¿no?, que sería la fila o columna. Al final son lo mismo, ¿no es cierto? Si yo tengo esa fila o columna, entonces puedo hacerme un programita que me busque las siguientes filas de más abajo y me lo intercambie si encuentra alguna filita con esa posición, ¿no es cierto?, que no tenga el valor cero.
y que me lo intercambie. Puedo hacer un programita para eso, ¿ya? Entonces, precisamente eso he hecho, ¿ya? Me he creado un algoritmo que reciba la filita del problema. En este caso sería la filita 2, ¿no? La fila 2. A esa filita yo le he llamado pos, de posición, nada más. Además, ¿qué más necesitamos para mi programita? Necesito la matriz ampliada, ¿ya? A esa matriz ampliada le he llamado M. Recordemos, ¿no? ¿Qué es la matriz ampliada? Es la unión, la conjunción, como si ustedes decían, de la matriz A y la matriz B. Eso es la matriz ampliada. Entonces mi programita va a recibir esos dos valores, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Lo primero que tengo que hacer es verificar si evidentemente existe el problema. Es decir, si me dan la filita 2, tengo que fijarme la fila 2, columna 2 y ver si es cero, ¿no? Si es cero, tenemos el problema que solucionar. Si no es cero, no hay tal problema que solucionar, ¿no ve? Entonces, por eso me estoy fijando. Sí, ¿no es cierto? La matriz en la fila, ¿no es cierto?, del problema, como la columna del problema es cero, entonces voy a pasar a utilizar el programa, ¿no? Si no, no, pues no entro porque no hay problema, no habría tal problema. La fila y columna sería distinto de cero, ¿no es cierto? Entonces, si entramos a realizar el programa, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es empezar a ver qué filas tengo por debajo. Estoy en la fila 2 acá. ¿Qué filas tengo por debajo de la fila 2? Tengo simplemente en mi ejemplo la fila 3, nada más, no hay más, ¿no? Si hubiese más filas, podría ir a buscar las demás filas. ¿Hasta qué? Hasta que encuentre una filita donde el valor que estoy buscando, en la posición que estoy buscando, en este caso en la columna 2, tenga un valor, ¿no es cierto?, distinto de cero. ¿Cómo hago para recorrer las filas de una matriz? ¿Cómo le hago? Podría declararme una variable, ¿no? Una variable i. ¿De dónde a dónde tiene que ir? Tiene que ir desde la filita que estoy revisando, que sería 2, pero no, desde la 2 más 1, desde la que está más abajo, desde la 3, hasta la última fila de la matriz. ¿Cuántas filas tiene la matriz? 3. Entonces tendría que ir a recorrer desde la fila 3 hasta la 3. Si tuviese 4 filas, recorrería y iría a buscar una fila válida desde la 3 hasta las 4. Si tuviese 5 filas, desde la 3 hasta las 5, ¿no ve? Entonces, esto lo estoy representando con un desde, ¿no? Desde en octava es lo mismo que un for. Me estoy diciendo, voy a variar una variable llamada i desde la posición del problema, la fila del problema, más 1, es decir, la fila que está más abajo, hasta el número de filas que tenga mi matriz. Fíjense, hay una variable fil. ¿Y qué es fil? ¿Cómo lo hemos llenado? Es el número de filas de mi matriz. Entonces, con eso voy a empezar a revisar filita por filita debajo de la fila que tengo problemas, ¿no es cierto? Voy a empezar a revisarme. Entonces, lo primero que voy a hacer es revisar la fila 3 en este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué me voy a preguntar? En la posición que me interesa, es decir, en la columna 2, ¿el valor que tiene es distinto de cero? Si es distinto de cero, tengo que hacer el intercambio, ¿eso no ve? Entonces, fíjense, en la columna del problema es la columna que se llama post, ¿no es cierto? Si en la columna que tengo problema tengo un valor distinto de cero, tengo que hacer el intercambio, es lo que dicen, ¿no? Tengo que intercambiar. Bien, en mi ejemplo, casualmente la fila 3 sí tiene un valor en la posición, en la columna 2, un valor distinto de cero, casualmente, ¿no? Entonces, tengo que intercambiar. En vez de esta fila 3, ya tiene que estar esta fila 2. Y en vez de esta fila 2, ya tiene que estar los valores de la fila 3. Ese es intercambiar, ¿no ve? ¿Cómo intercambio? Mediante un programita. ¿Qué tendría que hacer?
tendría que ir a recorrer cada uno de los valores, cada una de las columnas, tanto de la fila que voy a cambiar como de la siguiente fila, ¿no es cierto? O sea, el resultado, ¿no ve? De las dos filitas tengo que recorrer sus valores, es decir, tengo que recorrer las columnas hasta llegar a todos los valores de cada filita. ¿Y cuáles son las columnas en el ejemplo? Son tres columnas, ¿no es cierto? Y para recorrer sus valores, ¿qué tendré que declarar? Una variable también, ¿no ve? A esta variable yo le llamo R, ¿no es cierto? Y voy a recorrer las columnas con el comando for en el octave, que aquí en castellano lo estoy escribiendo eso va a recorrer la variable. ¿Desde dónde? Desde 1 hasta el número de columnas de mi matriz. ¿Cuántas columnas tengo? Aquí está. Col va a tener el número de columnas de mi matriz. Sería columnas de la matriz M. Muy bien. Voy a empezar a sacar cada valor de cada una de estas dos filas que quiero intercambiar. ¿Qué hago? Lo primero que me voy a hacer es una copiecita, ¿no es cierto? Voy a empezar con este primero, ¿no? Con la fila del problema. Voy a empezar, mi variable va a estar, mi columna va a estar en 1. Voy a hacerme una copia, ¿no? Porque no quisiera perder este valor. Si se va a cambiar con este valorcito de aquí abajo y no me hago una copiecita de esto, se va a perder el valor. Ya no voy a saber qué valor voy a poner aquí abajito. Por eso le estoy llamando una variable auxiliar, ¿no? Que se hace una copiecita, ¿no es cierto?, de la fila del problema y la columna que estoy revisando. Al principio va a ser la columna 1. R va a valer 1 al principio, ¿no ve? Me hago una copiecita, ¿no? En la variable aux. Luego, ¿qué hago? Procedo al intercambio, ¿no es cierto? En vez de este valorcito, póngale este valorcito, le digo, ¿no ve? Entonces, eso lo logro con esto, ¿no ve? En la matriz, en la fila del problema, ¿no es cierto? Columna que estoy revisando, póngale el valor, ¿no es cierto? De la fila solución, que es la fila I, ya vemos si es que nos recordamos, la fila I tiene nuestra solución, ¿no ve? Y la misma columna que sería esta, ¿no es cierto? La misma columnita. Entonces, aquí en este ejemplo, ya en vez de tener A sub 2, 1 en esta fila, ya tenemos A sub 3, 1, ¿no ve? Y ahora faltaría, en vez de A sub 3, 1, poner A sub 2, 1, ¿no ve? Faltaría. Eso se logra con esto, ¿no? Entonces, en la fila solución, en la columna que estoy revisando, póngale lo que te has guardado en tu variable aux. Ahí está, mira, me he guardado estito, ¿no ve? Este A sub 2, 1. Entonces, en vez de esto, le voy a poner en A sub 3.1, le voy a poner ese A sub 2.1, ¿no ve? Entonces, esto se va a repetir para cada uno de los elementos de mi filita, ¿no ve? Vamos a intercambiar. En vez del 0, ya va a estar A sub 3.3. En vez del A sub 2.3, va a estar A sub 3.3, ¿no ve? Aquí sería, aquí está mal, ¿no? Aquí sería A sub 3.1, A sub 3.2, aquí está mal. Ahí está. Este sería 2. Este sería 2. Ya. Entonces, hemos hecho con este programita el intercambio de las filitas, ¿no? Hemos hecho con este programita el intercambio. Repitiendo varias veces se va a hacer el intercambio, ¿no? Entonces, este algoritmo convertido en programa lo he llamado intercambiar, que después lo vamos a utilizar a este programita. Miren, el mismo programita, pero convertido en Octave, ¿no? Lo primero que hacemos que revisar si existe el problema. Si en la fila del problema, columna del problema 0, tenemos que realizar el programa, ¿no es cierto? Y todo lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Tenemos que ir a revisar de la fila de más abajo del problema hasta la última para ver si hay algún valor, ¿no es cierto?, en mi fila columna en mi Ahorita columna hay del los problema que sea memoriales, distinto filtrito, de cero, claro. ¿no? Eso nos años después, no tanto. Sí, no ¿No veo. ve? Sí, No estoy siendo claro. ¿alguna pregunta? En cada semana una vez. Hola, hola. Todos los días tampoco. Hacerlo Sí, a volver. ¿alguna A la semana consultita una quiere vez. Se hacer? sienten. Hola, hola.
aceitita en la mañanita, te chequeas. Pero aquí te avisa pues, el tablero, ¿no ve? Ahora sí ya me Ay, avisa. qué pena. No avisa a veces. No. Mm. Ahora ya avisa normal. Listo, continuemos. Entonces tenemos de que el algoritmo convertido en programa, aquí está, ¿no es cierto? En vez de los Ds de que he escrito en el algoritmo, he escrito for. Ya sabemos que el for sirve para poder hacer variar una variable con un incremento, ¿no es cierto? Si no le pongo el incremento, esta variable va a incrementarse de uno en uno. Esta variable r, por ejemplo, va a ir de 1, después va a ser 2, después va a ser 3. ¿Hasta dónde va a ir esa variable r, por ejemplo? Va a ir hasta que llegue al valor del número de columnas que tiene mi matriz, ¿no ve? Entonces lo pondremos en acción, veremos si evidentemente intercambia, ¿no? Este programita, vamos a hacerlo con este ejemplito. A ver, lo vamos a hacer con ese ejemplito en Octave. Hagámosle. CLS ya sabemos que es para poder borrar, ¿no? Borrar la pantalla. Entonces me voy a declarar una matriz A que tenga esta primera filita. 10, 11, 3, 5. La segunda filita. 9, 0, 5, 4. La tercera filita. 10, 6, 8, 9. La cuarta filita. 4, 15, 21, 18. Esa va a ser mi primera matriz. La matriz A va a ser esa. ¿Ya? ¿Qué más? Una segunda matriz necesito, ¿no es cierto? La matriz B. A ver, mi matriz B. ¿Qué va a ser? ¿Qué valores va a tener? Solamente va a tener una columna. Va a tener el valor 4, el valor 7, el valor 13 y el valor 12. ¿Ya? A y B lo tenemos ahí. ¿Qué habíamos dicho? Necesitamos la matriz ampliada, ¿no es cierto?, de los dos. ¿Cómo se logra obtener la matriz ampliada en Octave? Habíamos dicho, ¿no? Es simplemente juntar las dos matrices. Entonces hacemos C va a ser igual, ¿no es cierto? O sea, mi matriz ampliada va a ser igual. Abro corchete A espacio B. Ahí está. Entonces, fíjense que hemos juntado las dos matrices, ¿no ve? A y B se han juntado. Simplemente hemos generado una matriz ampliada. Ahora, ¿qué me resta hacer? Solo lo que me resta es llamar a nuestro programita, ¿no es cierto? Entonces, ya. Entonces, ¿cuál es la matriz con la cual vamos a llamar? Habíamos dicho, nuestro programita va a recibir la matriz ampliada. ¿Cuál es la filita del problema? La filita del problema es la segunda fila, porque habíamos dicho, no queremos que en la diagonal principal hayan ceros. En esta diagonal principal, ¿cuál fila tiene cero? La fila 2. Entonces, aquí ponemos 2. Veamos, ¿qué tendría que hacer el programa? En vez de la fila 2, tendría que poner la fila 3, porque la fila 3 en su columna 2 tiene el número 6 y el 6 no es 0. Entonces, en vez de la fila 2, tendría que estar la 3. Y en vez de la 3, tendría que estar la 2. Eso es lo que tendría que hacer. Entonces, mi programita tendría que implementar la operación elemental de intercambio, ¿no? De intercambiar, por eso le llamo intercambiar. Veamos si funciona. Ahí está. Entonces, miren, en vez de la fila 2, ya está, la fila, lo que teníamos, la fila 3. Y en vez de la fila 3, la fila 2. Entonces, si se fijan, con eso hemos podido intercambiar las filas, ¿no? Sí, bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta acá.